Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Repasemos un poquito, como hacemos todos los días, lo que está pasando hoy en la provincia de Jujuy. Vamos primero, Quebrada y Puna. Los cortes siguen. Estamos hablando de 11 cortes de ruta en zona de Quebrada y Puna. Pero con una particularidad. Las comunidades que están cortando tienen el suficiente margen de flexibilidad para que los turistas puedan llegar a Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, etcétera, etcétera. Y estas localidades, afortunadamente, se encuentran al completo. Porque están los hoteles llenos, se está moviendo comercialmente y esto tiene que ver con este margen de flexibilidad de las comunidades. Pero otro dato a tener en cuenta, la protesta de las comunidades en las rutas está generando muchísima empatía en los propios turistas que llegan a Jujuy. Es muy común ver en redes sociales cómo los visitantes comienzan a compartir videos, fotos y demás, sentados con las comunidades, bailando, conversando, compartiendo alguna taza de mate cocido. ¿Y esto qué implica? Y esto hay que leerlo bien. Esta empatía que genera, primero es una adhesión a la protesta. Y la segunda cuestión es que no lo ven como lo ve Morales a estas comunidades, que creen que es el enemigo, absolutamente una demonización de esto. Sin embargo, los visitantes no ven esta realidad y tampoco la mayoría de los jujeños. Otra cuestión, y esto tiene que ver con lo que va a acontecer esta tarde en Capital y en la localidad de Libertador General San Martín, donde se va a realizar la tradicional Marcha del Apagón, que es una marcha que se realiza todos los 20 de junio, recordando lo que fue en esa década nefasta de la Argentina, el apagón en Ledesma, que terminó con la vida de muchas personas. Es habitual que se haga esta movilización, pero hoy el gobierno volvió a las viejas malas prácticas. ¿Cuáles son estas? Ha resuelto poner retenes policiales en la Ruta 34 para evitar que tráfico, colectivos, vehículos que vengan con muchas personas puedan llegar hasta Libertador. Otra torpeza más del gobierno que me parece que deja en claro que es un gobierno débil. Y esta debilidad que está manifestando el gobierno la expresa así, tratando de que la gente no llegue a Libertador. Señores, déjenlo llegar a Libertador. Si ustedes están convencidos de lo que hacen está bien, dejen que la gente se manifieste. Y para colmo de males, en la jornada de hoy, primeras horas de la mañana, una carta abierta de Gerardo Morales, larga, tediosa, aburrida, reiterativa, no dice nada nuevo y enojado con todas aquellas personas que hoy en Jujuy están protestando. Falta menos de un mes para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO. Y siempre nos preguntamos lo mismo, ¿no? ¿Cuándo comienzan las campañas? Bueno, vamos a hablar de esto hoy porque nos va a acompañar el señor Javier Hinojos, que es candidato a senador por la lista de Unión por la Patria en Jujuy. 30 segundos y estamos con él. Lo habíamos anunciado. Javier, gracias por estar con nosotros. No, Andrés, un placer estar aquí. Javier, si le pido que me haga una descripción de la foto de hoy de Jujuy. La foto de hoy es preocupante, dolorosa, apática. La verdad que como ciudadano, ya no como político, me sensibiliza mucho. Yo a todos les digo, hace 2 meses no estábamos en esta situación y hoy nos encontramos en esta y estamos discutiendo cosas que creo que no deberíamos discutir. El único responsable es el gobernador. Hace 2 meses estábamos en una paz supuesta porque teníamos salarios bajos, se persigue al que piensa distinto, pero no teníamos la conmoción social y política
que tenemos hoy, el único responsable es el gobernador, y este enfrentamiento entre jujeños y constitución sí, constitución no, corte sí, corte no, marcha sí o marcha no, creo que nos lleva a un cuello de botella que no le soluciona la vida a nadie. Acá tiene que haber una pacificación social y el responsable eso es lo que dice Morales, que él busca la paz social. No se busca la paz social aplastando al más débil o al que piensa distinto. Si la gente, el ciudadano de acá, de San Salvador, tiene que entender que nadie es feliz estando en un corte con 8 grados bajo cero, nadie es feliz dejando sus familias porque viven en los cerros, en la puna, nadie es feliz dejando su familia para cuidar sus recursos naturales. Y no tenemos que discutir el resultado, tenemos que discutir la génesis de esto, por qué la gente está ahí y qué pasó en Jujuy. En Jujuy hubo una estafa política y electoral porque se votó en mayo y en mayo no se votó convencionales constituyentes, la gente no sabía a qué iba. Eso se llama estafa, es la trampa chiquita. Y la gente cada vez está más empapada de lo que está pasando y la gente cuando vio que fue estafada salió a reclamar lo que es justo. Pero perdón, Javier, esta reforma constitucional sale porque así lo quiso el Partido Justicialista. Si no, no salía. Sí, son los debates que tenemos y ese es el porqué de nuestra lista, que es renovación y no participación en eso. Yo coincido, de hecho estoy suspendido o expulsado del partido, no sé, me da lo mismo, pero bueno, eso es consecuencia de los acuerdos entre 4 paredes de sectores políticos que nada tiene que ver con la realidad de la gente. Y la gente en un momento tiene un parate. Por eso también emergen figuras que nada tienen que ver con una solución. Yo cuando por ahí me siento con jóvenes, hay muchos que se enojan con la figura de Milei. Nos tiene que interpelar a los que abrazamos la política o la militancia por qué existe Milei. Y existe Milei porque la política no está dando respuesta a esas cosas. Lo que tenemos que hacer es tomarnos el tiempo y darnos un mensaje esperanzador, porque Milei no es la solución, no es una solución tener un voto enojo o castigo. Es válido quizás en una elección intermedia. Ahora cuando se elige un rumbo de país hay que ser responsable. Los militantes tenemos que llevar un mensaje de esperanza, decir no es todo lo mismo. El arreglo no soluciona los problemas de la gente y tenemos que tener una propuesta. El peronismo es humanista y cristiano, eso implica que las personas siempre están en el centro de nuestra ideología, de nuestra... Pero hace años que el peronismo no habla del bien común y el bien común está en las bases doctrinarias del peronismo. Bueno, pero hoy es el momento donde los candidatos no tenemos que pedir que nos ayuden o nos acompañen. Tenemos que decirles que todos seamos protagonistas, que el peronismo está en un momento para dar un salto cualitativo y que haya una renovación dirigencial que en verdad acompañe lo que nos pide la gente. El peronismo es eso, es un movimiento social ascendente, es un hacedor de clase media, cada vez estamos más achatados, los salarios no alcanzan, hay un sufrimiento real. Y las peleas de la política vienen por otro lado que nada tiene que ver con el sufrimiento cotidiano de los ciudadanos. El 13 de agosto se votan candidatos nacionales, ¿sí? Pero me da la sensación, y esto es nada más que una sensación, Javier, que Morales quiere provincializar la elección, ¿sí? Quiere discutir el modelo provincial en esta elección nacional. ¿Para ustedes se discute el modelo provincial? Porque tengamos en cuenta que los resultados electorales influyen de manera directa en el andamiaje político. ¿O se discute solamente la inflación nacional? No, se discuten dos cosas. Morales hizo muchas cosas poniendo la cabeza en su candidatura nacional sin importarle nada el sufrimiento de los jujeños, porque el 20 de junio hubo represión, hubo una situación de conmoción conocida por todos los jujeños. Ahora nos preguntemos por qué pasó eso. Gerardo Morales quería
llevar un mensaje a Nación diciendo todo esto se acaba, voy a poner orden, sin importarle el sufrimiento de los jujeños. Nos usó a todos como medio para lograr un resultado que es el bien personal de él. Quería ser vicepresidente y hoy los jujeños sufrimos enfrentamientos de jujeños entre jujeños, se mete en la vida interna de nuestro partido, obviamente por culpa y porque lo permite la dirigencia. Pero la realidad que se discute hoy en Jujuy es nacional y provincial. Tenemos un modelo de país totalmente distinto, el que propone nuestro frente, que es Unión por la Patria, y el que propone Cambiemos, que es un proyecto que es nada más que para ciertas personas, que tiene la teoría del derrame, que le vaya muy bien al sector empresario más fuerte para que derrame la riqueza, y nosotros pensamos totalmente distinto, que se construye de abajo para arriba. ¿Y por qué no lo hacen? Si son gobierno. A ver, Massa, el ministro de Economía, Rossi, el jefe de gabinete. No lo voy a defender tan acérrimamente al presidente, porque tengo muchas diferencias. Ahora sí, voy a defender el proyecto que propone Massa y sobre todo los que proponemos nosotros acá en Jujuy. Tiene que haber una industrialización de la economía, no timba financiera, tiene que haber la transformación de la materia prima en Argentina para levantar el valor de los commodities que exportamos. No podemos ser un país, está bien, hay que defender el agro y la ganadería, pero no puede ser eso el único fin que tenemos. China nos compra todo el grano, la soja que producimos, bueno, para hacer aceite o darle de comer a los chanchos, o sea, producir proteína. Es el gran debate que tenemos que tener en Argentina. Pues si los jujeños lo deciden, usted se va a sentar en el Senado de la Nación. Litio, sí. Litio en Jujuy. Litio en Jujuy. Es uno de los grandes desafíos. Yo defiendo que tiene que haber una explotación del litio, pero tiene que ser racional, con respeto a las comunidades y sobre todo hay que ver los dividendos. Hoy hablamos, hasta hace muy poco, estaba a $70.000 la tonelada, hoy hablamos de $50.000, hablan que, lo dice el propio gobernador, creo que va a ser más, que se va a elevar la producción en el próximo año en 100.000 toneladas. Entonces los números que hablamos son irrisorios y cada vez tenemos una población más pobre. Le doy un dato comparativo. La soja en la Argentina, nada más que de retención, es el 33%. El litio es el 3%. El 13 y GEMSE que tiene el 8%, pero eso no es... es una de las cosas que hay que discutir, estoy totalmente de acuerdo. En otros países tienen el 45% de retenciones, hay que sentarse y hablar en serio, porque también tiene consecuencias la explotación. Sacamos agua en la zona de Susque o de Cauchari y es la misma cuenca de agua que tienen en Abrapampa o en esos lugares y hay faltante de agua. Todo eso tiene que ser analizado globalmente. Se pueden hacer diques de contención, tenemos época de lluvia donde caen muchas precipitaciones que siguen su curso. Tiene que haber un proceso de inversión y tiene que haber un diagnóstico y un estudio con la gente adentro, que es lo primero que tenemos que discutir. Cuando usted dice la gente adentro, quiere decir que todas estas personas que están en la ruta hoy discutiendo o intentando discutir el agua, la supervivencia y demás, tienen que estar dentro del esquema de, entre comillas, de negocio de la explotación. De negocio y de bienestar. Son gente que viven ahí, que no se puede basar una política extractiva nada más que en darle empleo a ciertas personas. Tienen que vivir mejor. Y creo que es un debate que se está dando a nivel mundial y acá no tenemos que tener miedo. Un día me dio hasta vergüenza, porque estoy en las antípodas del pensamiento del gobernador, pero hablaba en Chile y en Bolivia pusieron restricciones y lo declararon mineral estratégico, así que van a venir acá. De hecho, la vicepresidenta dijo no puede ser tan colonialista y creo que pasa por ahí. Defender los recursos no es ser anti-explotación. Lo que tiene que haber es un debate serio, sin matarlos a golpe como están haciendo, sin imponerle leyes que los representan y ver qué es lo mejor para todos los jujeños y los argentinos. Tener alícuotas más altas, yo no vi nadie que
que se vaya un empresario tiene una ecuación económica que estudia, si no le conviene no invierte. Ahora, en países donde hubieron otra forma de explotación, no se fueron. Entonces, Chile. Son debates que hay que dar con otra visión, por eso vuelvo a decir, hay que bregar por el crecimiento de la provincia, pero no a costillas o como resultado de que hayan más pobres, que hayan pasivos ambientales. Tiene que ser un debate global y aparte lo que se extrae, tenemos que ser firmes porque no en todos los lugares hay este mineral, ver cómo le damos valor agregado. Seguimos con la película de que se van a hacer baterías, pero en verdad no se avanzó nada. Los grandes avances también es invertir en el estudio y en la innovación tecnológica que desmantelaron la planta de Palpalá. Australia, uno de los grandes desafíos que tiene Australia, y es uno de los centros donde más recursos ponen para la extracción del litio, que lo tienen de otra manera, se extrae de otra manera, pero todos los días estudian en innovación tecnológica. Acá se van los camiones y no hay una política seria de extracción. Tenemos que estudiar la innovación tecnológica y tenemos que bregar por el bienestar de toda la gente, de los jujeños y sobre todo de la gente del lugar. A ver, le planteo este escenario y espero sus consideraciones políticas. Tengo una apreciación muy personal. Cada palazo de la policía de Morales es un síntoma de su debilidad. Lo que está haciendo hoy la Ruta 34, donde no quiere que lleguen los colectivos, no quiere que lleguen las tráficas, prohibirle a las empresas alquilar colectivos a la gente que va a ir a Libertador, también son síntomas de debilidad, porque impedir que la gente se exprese es tener miedo. Ahora, ¿por qué cree que hemos llegado a esta situación? Mire, esto no empezó ahora, empezó en el año 2015 con una anulación y persecución de toda la clase dirigente que pensaba distinto, que podía darle pelea, eligiendo quién va a ser la oposición. Eligió un sector empresario, que por supuesto el sector empresario se acomoda con dividendos y no discutiendo política. Persiguió al sector gremial. En el 2016 teníamos ATSA, UPCN, ATE, todos los compañeros imputados, y hubo silencio de la sociedad en general. Se captó un poder judicial, porque hoy volvemos a los resultados. Se discute si corte sí, corte no, marcha sí o marcha no. Uno tiene que tener los resortes legales que le den garantía a uno para no hacer esas acciones. ¿Cuál sería la acción? Recurrir a la justicia. ¿Alguien cree que la justicia, no hablo de todo el poder porque hay gente honorable y proba, pero que la cabeza del Poder Judicial le va a resolver los problemas a esa gente? No. Por eso cuando decíamos que en Jujuy no hay Estado de Derecho, no era porque éramos unos loquitos que nos oponíamos a 4 o 5 figuras del Poder Judicial, porque son la última palabra que garantiza la libertad de la gente. Y hoy todo esto se fue dando en determinadas facetas de acuerdo a los intereses. Ahora están los intereses económicos del gobernador Morales. Debemos más de 2.000 millones de dólares. Se dice que se hace escuela con la renta de Cauchar y bueno, acompañado por el justicialismo, tomaron un crédito de 300 millones de dólares. Para hacer escuelas. Para hacer escuelas. Ahora la gente no sabe nada de lo que pasó. Lo que pasó es de gravedad extrema. Nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos van a seguir pagando una deuda y los jujeños vivimos peor. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Son políticas. Yo sé que la gente está muy enojada con la política, pero es la única herramienta de transformación. Claro, pero acá yo no vi muchos dirigentes políticos encadenados en la puerta del penal de Alto Comedero por la veintena de personas que habían sido detenidas. O sea, es cierto lo que usted dice, pero también veo que este sector, que es absolutamente vulnerable, más de 20 personas metió presas y nadie sabe por qué estuvieron presas. No la había la política presente, encadenada en la puerta del penal hasta que liberen a la gente. No. Hubieron muchos compañeros y compañeras, organizaciones sociales. Yo reconozco, con muchos pienso distinto, pero ahora les reconozco la militancia y la lucha.
no hubieron sectores políticos que no pueden ir a esos lugares. Hablamos de la dirigencia del Partido Justicialista, Bueno, ahí tengo una teoría, yo que no sé si usted la comparte. Miren si pasa por la puerta y lo reconoce, dice, ya que está, entre. A ver, No quiero caer en apreciaciones personales, sino en el rumbo que tiene que tener un sector político, que tiene que tener un partido y que tiene que tener la dirigencia. Yo en lo particular, de hecho, había sido diputado y volví al estudio descreído de todo lo que pasaba porque no quería ser parte. Y empezamos a hablar generacionalmente con algunos compañeros y compañeras, con Leila, con Manix, diciendo, esto se transforma con actos de generosidad y con vocación de servicio público. No hay otra manera. Hay que dejar los negocios y hay que dejar el pragmatismo entendido de la peor manera. Nosotros tenemos una interna, está el expresidente del partido, está la compañera Carolina Moisés, que la conozco, le tengo aprecio. Ahora, no estoy de acuerdo con nada con lo que hizo. Hace 2 meses era la candidata a vicegobernadora de Rubén Rivarola. Sí. Y ahora se dieron cuenta que Rubén Rivarola los estafó, que es malo, es empresario hace 30 años que tiene los mismos métodos, hace 8 años que perdemos elecciones. Perdón, Carolina Moisés acompañó el proceso de reforma hasta que 3 convencionales se resuelven irse. Por eso digo que hay que empezar a hablarle a la gente. Hacen una conferencia de prensa y dicen, la reforma a la Constitución fue la gota que rebalsó el vaso. Ahora, haber sentado al diputado 32 no rebalsó el vaso, si ahí empezó la debacle de lo que fue el proceso de reforma. Y lo que me duele, que la clase o los dirigentes no estuvimos a la altura de las circunstancias. Recién hablábamos de los reclamos de la gente y fueron los que encendieron la luz de alerta, que tenemos una constitución regresiva que suprime derechos, que saquea recursos naturales, que le da la suma del poder público al gobernador y a alguna persona que es el Ministerio Público de la acusación, que se van a coartar libertades, que aunque yo sea un ciudadano común, que tenga una vida X, que digo, no me importa la pelea de los políticos, mañana van a venir por mi terreno, por mi casa, Entonces, en un Estado de Derecho está pensado y fue el sistema que eligió todo el mundo y la historia. Ya cayó el imperialismo, cayeron las formas demagógicas y los estados totalitarios son un fracaso. Entonces, un sistema democrático, que es el menos peor, necesitamos instituciones fuertes. Y en Jujuy no hay instituciones fuertes, no hay división de poderes. Tenemos que elevar la vara de lo que es el debate. El justicialismo no lo focalicemos al peronismo en 4 o 5 personas que llevaron a la debacle que hoy tiene el partido, que saca el 22% de los votos. Ahora tenemos compañeros y compañeras que son muy buenos, que tienen mucha vocación de servicio y sobre todo tienen formación, autoridad moral e ideología. Y esos son los procesos que te llevan a un resultado virtuoso, tener un programa político que le solucione la vida a la gente. Hay un problema que me parece a mí, y esto lo conversamos en Radio 2 esta mañana, me parece que es el primer desafío que va a tener la política, incluido el nuevo gobierno, que es reconstruir un tejido social absolutamente devastado. Sí. Me parece que esa es la primera gran tarea, porque no se puede pensar en una proyección económica con un tejido social tan destruido como está hoy. Coincido, y son los debates que se tienen que dar. Yo todos los días leo que es verdad que tenemos un crecimiento económico de lo que es la matriz productiva, vienen los indicadores de los económicos, si bien tenemos una inflación muy alta, se salió de una recesión, se está moviendo la economía, pero también tenemos muchos pobres. Entonces hay que ser... 65% de pobres en Jujuy. Exactamente. Bueno, mucho más arriba de lo que es la media nacional. Y esos son los debates que tiene que dar la política y no tiene que tener condicionamientos. Por eso yo siempre apuesto a la juventud, a la renovación dirigencial
donde no nos puedan pegar un carpetazo, donde no nos puedan amenazar y en verdad que tengamos un proyecto donde nos una nuestra ideología, nuestra visión de provincia y de país. Y hoy la verdad que estoy comodísimo en la lista porque ideológicamente somos muy parecidos. O sea, usted no está con Fukuyama, ¿no? El fin de las ideologías. No, para nada. Yo tampoco. Para nada, claro. para nada. Ahora, para Unión por la Patria en Jujuy, ¿quién es el adversario político a vencer el próximo 13 de agosto? Tenemos una lista interna que es más de lo mismo. Son dos listas, en una que está el candidato Rubén Rivarola, en otra Carolina Moisés y en otra la compañera Leila Chaer, que es en la lista que yo participo. Somos la renovación, ni siquiera quiero hablar de las otras listas. Yo lo que le voy a decir de las otras listas, que son los actores que están hace 30 años y que fueron los responsables del achatamiento del partido, de los fracasos electorales que venimos teniendo. Me hace acordar cuando Morales habla, ¿no?, de la cuestión del pasado, pero él es partícipe necesario de la debacle argentina. Hace 35 años que está en el gobierno, de una u otra manera, pero hace 35 años que está. Hace 35 años escucho a los candidatos de Juntos por el Cambio, que fueron parte del peor gobierno de la historia, que fue el gobierno de la Rúa. Gerardo Morales era el viceministro de Desarrollo Social. Hoy hablan de un proceso de crisis que es totalmente real, no lo podemos negar, vamos al súper y nos damos cuenta que estamos en crisis, pero tomaron una deuda de 45.000 millones que nadie sabe dónde está, o sea que a muy pocos les fue bien y fue parte de ese proceso. De hecho, fue uno de los abanderados en tomar la deuda y decirle, presidente, no tenga miedo. Cuando asumió Alberto Fernández le decía, emita, no tenga miedo, o sea que si no hay una renovación dirigencial y sobre todo en Jujuy. Pero le doy otro detalle, cuando estaba la 125, hay declaraciones de Gerardo Morales bancando los cortes de ruta. No solo bancando, estaba en los cortes de ruta, decía cuando la gente tiene que rebelarse ante medidas autoritarias de un gobierno o donde le confiscan, hablaba de confiscación. Ahora, eso era el sector del campo que tienen posibilidades económicas, que tienen solvencia, que tienen abogados, que tenían un sistema judicial que funcionaba. Ahora, ¿qué le queda a esta gente? Por eso, esas son las cosas que alejó a la política de la gente. Tenemos gente que compartía lista hace 2 meses y hablaba de lo fabuloso que era su compañero de fórmula y hoy se despegan. Cuando las cosas andan mal, nos tiramos del barco. Y bueno, la gente creer que se miente. Antes no había el bombardeo de información que tiene la gente hoy. Hoy agarra un celular y sabe lo que pasa. Entonces hay que apostar a una renovación en serio, con vocación de servicio y cambiándole la vida a la gente, y eso es lo que venimos a proponer. Javier, gracias por haber venido. No, el agradecido soy yo. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Dios mediante, nos vamos a juntar mañana y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpala Hoy.